Iniciando esta edición de Mesa Central por el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, T13 en vivo y todas nuestras plataformas, jornada de domingo. Aquí en Mesa Central presento de inmediato nuestra mesa de análisis de hoy. ¿Está Cristian Valdivieso? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Y acá por este lado, Quique Mujica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Max Colodro, ¿cómo estás, Max? Muy buenos días, Iván. Quiero desmentir categóricamente que partir a las 10:30 de la mañana sea un intento por confundir a la opinión pública y a la feligresía del programa. No es así. Es cierto que es confuso, pero no lo hacemos a propósito. Lo que pasa es que a las 12:30 transmitimos, el 13 transmite el París Parade. Está la grande en la Alameda, pero ya se ha cortado. Pero bueno, es por un motivo lindo. Razones de peso. Muchas familias, de peso y de globos. Muchas familias, muchos niños que van a disfrutar con el París Parade, lo transmite el 13 a las 12:30. Por eso estamos media hora antes saliendo al aire y vamos a tener encuesta criteria de segunda vuelta, que es como la última de este ciclo, ¿no? Claro, después ya empieza la veda. El próximo domingo vamos a estar en veda. Ya vamos a estar en veda. Así que encuesta criterio tenemos en un rato más. Análisis con Max Colodro y con Quique Mujica. Y el saludo para nuestros auspiciadores. Mesa de análisis hoy con Cristian Valdivieso, con Max Colodro, con Quique Mujica. Y una pregunta que es evidente, Cristian. ¿Qué pasó con las encuestas del domingo pasado? El domingo pasado lo alcanzamos a hablar un poco en Mesa Central, lo hablamos en la semana en Tele 13 Radio. ¿Cuál es tu visión de lo que ocurrió con las encuestas, particularmente con lo de Franco Parisi, que aparentemente prácticamente ninguna encuesta vio? Sí, ahora voy a repetir lo que dije antes, que partir por hay que hacer la reflexión, pero partir diciendo que, al menos hablo por criterio, le apuntamos exactamente a los dos que pasaron a segunda vuelta, como le hemos apuntado con voto obligatorio y con voto voluntario, que es lo central de una determinada encuesta. Y además nunca nosotros pusimos a Janet Jara sobre 30, ni a José Antonio Kast bajo 20, o sea, ahí hubo algo importante que las encuestas recogen bien. Pero es cierto, y es inevitable hablar de que no vimos la fuerza electoral que terminó teniendo Franco Parisi. Y eso tiene que ver con el voto obligatorio, pero no me voy a esconder en el voto obligatorio. Yo creo que hay algo más profundo y que tiene que ver con la subrepresentación que tienen las encuestas de ciertas localidades de menos de 100.000 habitantes y particularmente de las regiones no metropolitanas. Pero también, ¿subrepresentadas por qué? Porque técnicamente son difíciles. O sea, porque son complejas, pero porque antes poca representación de ciudades, de comunas poco densamente pobladas, poca representación representaba bien Chile en general. Ya. Pero tuvimos una elección muy territorial esta vez y ese es un gran aprendizaje que hay. Y no me escondo en el voto obligatorio, porque la verdad es que para el plebiscito del 2022, donde le apuntamos también al triunfo rechazo, pero no a la magnitud, hicimos muchos ajustes y esos ajustes nos permitieron estar perfecto el 2023, eso es público, estar bien de gobernadores de la RM y estar muy bien en la segunda vuelta también de gobernadores de RM. Pero efectivamente ahora hay un desafío importante a nivel territorial. Dicho eso, y con esto cierro para la conversa, también es cierto que el votante, lo vamos a ver, de Franco Parisi fue un votante bien de última milla, que no se pudo detectar ni 20 ni 30 días antes y que es ese votante que nosotros veíamos siempre que había un 8%, ¿se acuerdan que decía voto nulo blanco? Y otro porcentaje, Iván, que mostrábamos siempre acá, que era 20, en algún minuto 25, que decía, tengo candidato pero no estoy seguro de mi voto. Muchos de ellos terminaron decantando en la opción. Y decantaron que en los últimos 10 días. Exactamente. Ahora, esto es siempre un aprendizaje continuo, así que efectivamente hay que ponerle y hacer esos ajustes que ya, de hecho, ya los estamos haciendo y ya los hicimos incluso. ¿Algo sobre la encuesta antes de que pasemos a ver la de hoy? Yo coincido en que las encuestas lo que hacen, en definitiva, es mostrar tendencias y no predecir resultados. Eso es algo en lo que los sociólogos siempre insistimos. Las encuestas no predicen resultados, muestran tendencias. Y en este caso, desde el 29 de junio en adelante, es decir, desde que Jara gana la primaria del oficialismo, todas las encuestas sin excepción, salvo la Cosa Nostra, mostraban a Jara en primer lugar y a Kast en segundo lugar, y eso fue lo que terminó ocurriendo. Y ahora, respecto del elector de París, yo agrego una cosa más. A la gente que está desafectada de la política, que mira con desconfianza a las instituciones, que no le gusta el gobierno de turno, la verdad es que es muy difícil convencerla de que responda una encuesta. ¿Por qué habría de tener interés en contestar una encuesta? Las encuestas son voluntarias. A nadie pueden forzarlo a contestar una encuesta. ¿Por qué la gente a la que tiene una desafección muy grande, está choreada, que no le interesa este asunto de las elecciones, cómo la convences de que conteste encuesta? O sea, a mí la verdad, sinceramente, no me sorprendió tanto que el sector que terminó votando por París estuviese más bien subrepresentado en las encuestas en general. Sí, Cristóbal Uneus decía eso el lunes en Tele 13 Radio, esta idea de que son muy difíciles de detectar porque no contestan encuestas. ¿Puede ser? Puede ser, pero yo insistiría más bien en lo marcadamente territorial que fue esta elección, no solo por el norte y por las regiones del sur, sino que por las comunas más pequeñas y de menos ingresos socioeconómicos o menor educación. Y eso también hace difícil llegar
y representar bien a ese mundo que en general, con pocas encuestas, quedaba bien representado en elecciones donde había una suerte de mayor identidad nacional. Pero lo que vimos en estas elecciones es que hay harta fragmentación territorial. Es interesante eso, Quique. En esta elección, que es binaria, puede dejar de ser binaria si Parisi trata de instalar que el voto nulo o blanco es de él. Que es una tentación en la que parece estar... Y ahí, lo hizo hoy en claro, una entrevista en el Mercurio. Parece. Claro, y ahí también mi duda es si ese voto que no lograron detectar la encuesta, el nulo blanco lo van a poder detectar o no, si es un voto militante de Parisi, creo. Pregunto. ¿Podría ser? O sea, podría ser que él intente llamar a votar nulo o que intente adueñarse de ese porcentaje de nulo que hay. Ahora, tengo la impresión de que, a ver, sin duda vamos a tener un porcentaje nulo importante, pero tengo la impresión de que en general en elecciones binarias y de segunda vuelta tiende a haber alta participación y además tiende a haber menos nulos del 20% o del 19,7% que sacó Franco Parisi. Yo creo que va a haber menos de eso. Claro, porque claro, entonces en ese caso no se puede adueñar de Parisi. Es riesgoso también, a veces las competencias tienen que tener un punto final y no alargar sobre la base del éxito del triunfo. Entonces mi pregunta más interrogante para reflexionar es si a Parisi le conviene o no le conviene tener un voto militante, o sea, estar en la papeleta sin estarlo. Sin estarlo, claro. con el voto nulo. Mira, veámoslo después de revisar la encuesta de hoy, movámonos hacia la pantalla y revisamos las preguntas de hoy. ¿Quién crees que será el próximo presidente o presidenta? Mira cómo sube, esta es la última semana, ¿no? Claro, este es post-elección, post primera vuelta, donde José Antonio Cast estaba marcando 34, Janet Jara 29, y el alza de Janet Jara es solo 3 puntos en el imaginario de quién cree la gente que va a ser el próximo presidente, pero el de José Antonio Cast es muy significativo, 34 a 59. Esto subió como Polymarket, ese el sitio de las apuestas, ¿no? Sí. Que también, el domingo pasado al tiro subió. Sí. Ya, siguiente lámina. La gente, entonces, un 59% cree que Kast gana. Si este domingo fueran las elecciones, ¿por cuál votarías? Y aquí está. José Antonio Kast sube de 47 a 50, Janet Jara sube lo mismo, 3 puntos porcentuales cada uno, de 33 a 36, y bajan los nulos. ¿Qué significa? ¿Por qué bajan los nulos? Antes de la primera vuelta teníamos un 20% de nulos, de gente que decía que frente a una segunda vuelta Jara Kast votaría nulo. Ya. Se produce la segunda vuelta, Kast sube 3 puntos, Jara sube 3 puntos en intención de voto en segunda vuelta ya real y baja el nulo En 6 a puntos, 14 que es lo proporcional, digamos. Lo proporcional a los 3 que sube cada uno. 3 sube cada Claro, que si uno lo lleva, le saca este nulo y lo lleva a base 100, estamos hablando de 41,59. 41,59, ya. Base 100, claro. Sin base nulo 100. e indeciso. Claro, porque los Sin nulos nulo finalmente blanco. se sacan de la... Sacándole del conteo estos 14, digamos. Claro. Eso es, ¿no? Ya, Exacto. tercera lámina. 41,59, Encuesta criteria de hoy, que es la última. Esto está bueno. Traspaso de votos entre candidatos. Explícate, Cristian. Quienes votaron por Janet Jara en primera vuelta, el 99% dice que va a votar por ella en segunda vuelta. O sea, marca Janet Jara en segunda vuelta, solo un 1% dice que sería nulo o blanco. ¿Ya? Ya. O sea, hay poco converso, por decirlo de alguna manera. Lo que es bastante lógico. Claro, y es consistente con la muestra. En el caso de José Antonio Kast, el 98% de quienes votaron por él dice repito, y un 2 nulo blanco. Es interesante los que se arrepienten en el caso de Jara y en el caso de Kast. Es poquito. Ahora, digamos que hay poco arrepentido en Pero son este caso. pocos. Ya, Franco Parisi. El caso de Franco Parisi es el más interesante en este caso porque sus votantes, en su mayoría, dicen que frente a la alternativa Jara-Kast votarían nulo blanco, el 40%. Si los votos de Parisi son 2,5 millones, estamos 1 millón de votos. Claro, hoy día, la primera Hoy, semana después de la elección, dice ya. el 40%. O sea, efectivamente se hacen eco de esto que conversábamos al principio. Te fijas que están, digámoslo, ni comunacho ni facho, nulo. José Antonio Kast votaría, el 35% de ellos votaría por José Antonio Kast, o sea, más que por Janet Jara, por las cuales votaría el 25% del votante de Parisi. O sea, tiende a decantar mayoritariamente hacia Kast, pero también hay una fracción que Ahora, igual queda por interesante Parisi. la pregunta de qué va a hacer con ese porcentaje nulo la gente. Si Parisi va a llamar a confirmar un nulo, si va a tomar una posición en función de lo que pase en su programa. Que es la Bad Boys y tentación otras cosas. que decía el Quique, de seguir extendiendo la competencia. El día de ayer, Franco Parisi auguró que el 75% de sus votantes iba a terminar votando nulo. Eso sí que se debería notar en el Él cómputo dice que final. tiene encuestas. Si el 75%, eso es que como 1.800.000, Sí. más o menos. Él dice que tiene encuestas que le muestran esto, las mismas encuestas que ocupó cuando dijo que tenía el 18 y todos nos reímos y tenía el 18. Pero Parisi en un momento dijo que la única encuesta en la que creía era Atlas Intelo, ¿no? Sí,
Dijo que era Que la no- única que encuesta no- que creía y lo dijo 2 o 3 veces. que Y no la anduvo bien, Intel ¿no? Sí. estuvo muy mal en la predicción de la primera vuelta y ha estado mal en general prediciendo elecciones. Son Ahora- esas encuestas que aparecen cada 4 años y se meten en el entorno, pero no estuvo bien. Pero sí es cierto que París en un momento dijo ¿Te que él tenía acuerdas? 18, sí. ¿se No acuerda? dijo de quién era la encuesta. No, dijo la cuál era encuesta metodología, nuestra, nuestros sondeos. Pero dijo 18. Ya. Johannes Oye, Kaiser. Perdona, Johannes Kaiser. ¿A dónde No, se no, van los votos? iba a decir, Quique, a propósito, que tú dijiste que hay otras encuestas. Me mandó Max la encuesta de Panel Ciudadano de la UDD y también muestra un 15% de nulos. O sea, diferencia. bajó Que los sacó nulos. 2 esta semana, ¿no? Claro. 15% de nulos. De nulos en la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Claro, Hay o sea, una no- brecha entre Kass y Jara en segunda vuelta muy similar. Claro. 59, es 59-41 Sí. en el caso de Panel Ciudadano. O sea, habrían bajado los nulos en ambas encuestas. Vamos a- Sí, y son súper parejas, porque hay una que es del martes y otra que es de este fin de semana. Ya, Johannes Kaiser, ¿de dónde se van los votos? Bueno, la gran mayoría, el 91%, se va a José Antonio Kast, de los votos de Johannes Kaiser, y hay un 6% que sería nulo blanco y un 3% a Janet Jara. O sea, es una votación muy dura de Esto es Kast. bien sorprendente, ¿no? ¿Ah? Como decía Max cuando estábamos en los comerciales, dan ganas de conversar con esa. Con ese 3%. ¿Por qué Ese votaste 3 por que vota Kaiser? Jara. Exacto, Que porque votó votaste por Kaiser. Kaiser en primera vuelta y vas a votar por Jara en segunda vuelta. Bueno, parte de lo que siempre conversamos es que Kaiser y Parisi se disputaban de alguna manera este electorado más outsider, ¿se acuerdan? Que no era ni de derecha ni necesariamente de izquierda. Bueno, ahí puede haber un bolsón. Ahora, digamos que el 91% de los votos es una muy buena noticia para Sí, José Antonio Kast, porque prácticamente lo tiene amarrado. Ya, ¿y Evelyn Matei? Aquí es interesante, Ah, ya. ojo acá, y esto muestra que efectivamente Evelyn Matei logró hacerse el voto de la centroizquierda, porque hay un 23, la mayoría, el 56, se iría efectivamente a José Antonio Kast, lo cual también es una buena noticia, porque sumando su propia votación más la de Kaiser y la de Matei, Anda, y la sí. ventaja relativa que tiene Parisi, es muy buena noticia para Anda cerca del Encuentro 50%. poco, sí, ¿ah? Pero, 56 lo encuentro poco. ¿Este 56 debería ser más, dices tú? Yo creo que debería haber sido, pensaba yo, 70. bueno, Bueno. hay un 21 que dice nulo, que a Que lo puede mejor... ser la depresión post pérdida y después en racional, porque además, ojo, como las diferencias son tan abultadas, el costo de votar nulo o blanco de parte de la derecha es bajo. Si estuvieran 50 y, claro, si estuvieran 51-49, si las nadie encuestas se haría el fueran más gustito. parejas, claro. Nadie se haría el gustito. Ahora, es En la interesante derecha, porque digo. el 21 se va a nulo o blanco y el 23 se va a Jara. Claro. Es una hipótesis, es que es un voto del centro, de la centroizquierda, Sí. de centroizquierda que votó por Matei. Podría ser. Efectivamente, hay uno que creo que podría ser más duro, que este 23% que se podría ir a Jara. De hecho, Jara ha subido, no está lo mismo que estaba antes de la primera vuelta. Y ese 21 yo creo que es una, como dice Kiki, una noticia en desarrollo. Si por ejemplo, si la elección se pusiera más estrecha o le creyeran a la encuesta y dicen, no, esto está corrido, a lo mejor ese nulo se mantiene o incluso crece. Pero si se ponen más estrechas y la sensación es que puede haber una más competencia más dura incertidumbre. y más incertidumbre, a lo mejor ese nulo se decanta más bien por Kast. O también que Parisi se haga dueño del nulo y la gente derecha diga, yo no quiero darle los votos a Parisi y voy a Ahora, tomar un voto. No es la primera vez que alguien dice, no, el nulo nos representa, el nulo Sí. somos nosotros, pero nunca Bueno, ha pasado. Evo Morales lo utilizó en Bolivia hace poquito. El nulo es mío, dijo. El nulo- Ahora, estos números muestran que el camino a la segunda vuelta de Jara es muy, muy difícil y sus posibilidades son prácticamente nulas. O sea, teniendo hoy día un 25% de Parisi y un 23% de Evelyn Matei, la verdad es que No le alcanza. la diferencia se le hace irremontable no le alcanza, a Janet ¿no? Jara. Bueno, Última por eso que lámina. se está mostrando la brecha, 41-59 por ahora. Ahora, todavía quedan 3 semanas, ¿no? 3 semanas. Sí, semanas. Veamos la última lámina. Nos quedan 3 semanas y una lámina. En la elección presidencial del domingo pasado, ¿por quién votaste? Esto es como que caracteriza a los votantes, ¿no? Claro, A ver, exacto. Claro, explícate. en verde están los votantes de Parisi, en azul los de Kaiser y en rojo los de Matei, lo que muestra que los que votaron por Parisi tienden a ser personas más bien jóvenes, menores de 30 años. Ahí le ganó, o por lo menos el perfil lo muestra arriba de Kaiser y Matei. Incluso menores de 44, o sea, de 44 para abajo, digamos. Claro, ¿no? exacto. Porque son 35 y 34%. Claro, claro, exacto. Ahí le va mejor. O sea, de 44 para abajo versus 45 para arriba Claro. se cruza. Lo otro es que el votante de Franco Parisi crece conforme baja el estrato socioeconómico. Es decir, Increíble. en el ABC1, en el estrato alto le fue muy mal, en cambio en el grupo Claro. bajo le fue un 57% bien. Él le fue muy mal en Santiago, 0,82, Providencia, Vitacura, Las Condes, Loaneche le fue mal. Salió segundo, por ejemplo, en La Pintana. Por ejemplo. Salió segundo después de Jara. Y Bueno, eso que en la dice- región metropolitana le fue mal. Exacto, digamos. exacto, exacto. Y bueno, el de Kaiser también tiene
efectivamente pelea con Kaiser o peleó con Kaiser en los grupos bajos, porque Kaiser también performa mejor en los grupos C3 y D, de menos ingresos socioeconómicos, y más bajo en el grupo C2. Notable, ¿eh? Sí, Kaiser le fue mejor que Parisi en el grupo alto. Y a Evelyn Matei, claramente su mejor performance aparece en el grupo ABC1. Y por último... Pero en el C3 tiene 32, ojo, ¿eh? Sí. Evelyn Matei. Sí, es bien impresionante. No, claro, y baja en el D. Sí. Y baja en el D. Pero baja mucho en el D. ¿Y con la identificación política? Claro, por último, efectivamente el votante de Franco Parisi es el que menos se identifica en el eje de izquierda a derecha. El 39% no se identifica en ese eje. Y hay un 24% que dice ser de centro y un 29% de derecha, ¿ya? De izquierda muy poquitito. O sea, ¿qué marca el votante hoy día de Parisi en términos de su identificación subjetiva? No me identifico en general con el eje izquierda-derecha, pero si me tengo que identificar, o el centro o la derecha, pero no la izquierda. Pero no la izquierda. Claro. Lo cual es mala noticia para abunda a la tesis de Max, que es más complejo, efectivamente. Y en el caso de Kaiser, un 68% de la derecha y 0. Es el más de derecha. Nunca había visto un 0 en una encuesta. Sí, de izquierda 0. Bueno, nosotros vimos ceros con Arte en esta encuesta y con Marco vimos 1. Y terminó siendo 1 con algo. Terminó sí, ese 0, claro, porque pero es llamativo. ¿Cuánta gente que votó por Kaiser se identifica con la izquierda? O sea, el 2% que va a votar ahora por Jara, en vez de Kaiser, no son de... Tampoco se identifican con la izquierda. O sea, puede ser un 0,2, pero no llega a 0,5 para transformarse en 1. Volvamos a la mesa. Esta es la encuesta criteria de hoy. El próximo domingo ya estamos en veda, como recordaba Cristian en el primer bloque, y eso hace que... Me parece que estamos en veda, no sé exactamente, pero es que quedan 2 semanas, 14 días, y son 15 días antes. Sí, el sábado debería empezar la veda de esta encuesta. Dicho eso, problemas en el comando de Janet Jara esta semana, principalmente lo de Darío Quiroga, porque lo de Balbi, el chamaco, yo no lo conocía, pero yo era ignorante, porque tiene 1 millón de seguidores en Instagram, digamos, ¿no? Balbi, el chamaco, parece un asunto menor, digamos, aunque sí puede notarse como una desprolijidad. Sí, ahora, lo de Quiroga es una cuestión procedimental que cayó mucho el comando Matei también y que a la gente le interesa cero. O sea, Quiroga estaba pedido o no, parece que sí. Esto de Abril, obviamente que apuró la decisión de la candidata. La candidata más me llama la atención. Esas frases sobre el PDG y Sandra Parisi. Claro, que flight se llama Sandra con Z porque es flight, porque es extranjera. Pero fíjate que el comunicado me llamó la atención porque en estos casos, cuando hay despidos de gente por cambio, uno dice, bueno, Darío Quiroga ha aceptado dar un paso al costado por el bien de la candidatura y queda explícito que la candidata le pidió la renuncia. O sea, Jara dijo, acá hay un golpe de timón. Y va a quedar atribuido, quieras o no, a Parisi. O sea, ¿quién mató a Quiroga? Parisi. Los Parisi, digamos, en este caso, Sandra y su hermano Franco. Sandra, perdón, solo más bien se mató solo. Las declaraciones fueron de él y el ninguneo fue de él. Sí, Fernanda Paula entrevista hoy día en DF+ a Sandra Parisi, que se lo toma con humor. Creo que ¿le dolió? Le pregunta. Creo que fue una tontera, innecesario. Ojalá que le sirva a otros políticos para que no cometan los mismos errores. Y ojalá que todas las próximas guaguas que nazcan le quieran poner Sandra con Z. Claro. Ella el lunes estuvo con Beatriz Aput. Acá, entre tres envíos, justo antes que estuviéramos ese momento ella manifestó prescindencia de Parisi. Dijo que Parisi no tenía que jugársela por ninguno de los dos, no habló de una referéndum. Ni siquiera de consulta, claro. Y después, bueno, ahora cambió de opinión y ya entró y ponen siempre, por eso me llama la atención, Jara, Kass, nulo o blanco, las alternativas para el PDG. Está coqueteando con esa idea. Sin duda, yo creo que esta medida solo se explica en función de una cierta desesperación por conseguir los votos de Parisi. O sea, primero esta declaración es de abril. La pregunta es por qué no le incomodó esta declaración respecto de Parisi hasta ahora. Pero puede haber sido que Jara no sabía. Sí, pero me refiero a que no fue un tema dentro del comando. Tampoco era el lunes, digamos. Claro, o sea, era un programa chiquitito. No fue un tema dentro del comando hasta ahora. Hoy día es un tema, ¿por qué? Bueno, porque lo que está en disputa, la única eventual posibilidad de crecer, según hemos visto además ahora en estos números, la tiene en este sector de Parisi, en los 40% de nulos eventualmente, pero yo creo que muestra más bien este desorden del comando, esta vuelta además de la ex concertación al comando de Janet Jara esta semana, o Minami. En ese sentido, claro. Incluso creo que se integró Mario Marcel. Marcel también dio una señal. Sí, Marcel estuvo en un Zoom con el equipo. Pero me llamó la atención, por ejemplo, Claudio Castro. Asesor externo lo llamó. Claro, Claudio Castro, alcalde de Renca. ¿No está?
No está en la foto, pues Carlos Cuadrado, nuevo diputado. Tienen perfiles más ciudadanos. Que si no me equivoco fue primera mayoría en Sí, ese La, distrito, la ¿no? senadora Bogdanovich, Distrito que 9. también pasa a ser una de las No, pero voceras. ella sí, pues, A ella le fue Claro, bien, claro. Claro, pero me Pasa a ser refiero, la jefa de es básicamente campaña en la el mundo práctica. de la exconcertación el que empieza a hacerse cargo después de la salida de Quiroga. Se refuerza esa presencia después de la salida de Quiroga. Yo creo que efectivamente están buscando otro tipo de anclaje, otro tipo de votación. Y la lesión de Tomás Bodanovich parece que es seria porque francamente Y tampoco ojo, y está en la también foto. hay que ver qué dice Pamela Giles. ¿En qué sentido? Porque Pamela Giles es la alianza que tiene con Parisi. Pamela Giles O sea, es es del partido de militante la del gente. PDG, digamos. Es militante del PDG, tuvo mayoría, entonces estoy pensando qué postura va a tomar ella si están alineados los tres que mandan ahora, que es Sandra, Franco y Pamela Giles. Y ella. Va a estar mañana en TLC Radio, en la mañana. Ah, mira, bueno. Oye, yo tengo la impresión de que esta desazón que hay en el comando tiene mucho que ver con el resultado y no necesariamente con las fricciones que estamos leyendo. O sea, creo que el escenario sería muy distinto si Janet Jara hubiera sacado, no sé, un 35%, o un 33%, o arriba de 30%. El escenario sería un escenario donde incluso el acto de empoderamiento de ella, despidiendo a Quiroga, despidiendo a quien sea, sería un acto de empoderamiento potente, poderoso, donde ella es la dueña de alguna manera de su destino, si se quiere. Hoy día, con un 27%, creo que la sensación de adentro es que esto está bastante complejo, por no decir perdido, y eso hace que todos empiecen a ariscar un poco la nariz, a mirar para el lado, a tratar de desentenderse del Van problema. a atender el teléfono. Van a atender el teléfono, Cuando te exactamente. llaman. No, O sea, se la ve bastante sola. Exacto. Esta semana se la ha visto. ¿Qué es el problema? La muy soledad sola. de una Exacto, campaña yo tengo la impresión de que la filtración de lo que dice Quiroga, de las leceras que dice, evidentemente deben haber venido de la competencia de Janet Jara, que se preparaba para la segunda vuelta. Pero si ella hubiera tenido un 35, soporta mucho mejor este aventón, este golpe que le dieron con Claro, el tema de Quiroga. y lo podría haber convertido en un golpe de autoridad. En un golpe de como autoridad, reafirmante, digamos. exactamente. Aquí estoy yo mando y yo estoy arriba de la Sí, campaña, porque pero se ve complejo. Está revisando el voto, el apruebo del 2022, 38.14, ella sacó 26.8, o sea, son 8 puntos menos. Pero las listas parlamentarias del oficialismo duran en 38. Es que ella tiene 500.000 votos Menos. menos Menos. de Claro, lo y que eso- votaron por candidato al oficialismo. Y el 2021, Boric, todo el mundo de la centroizquierda marcó 45. En la primera vuelta. sí. En la primera vuelta. Sí. Lo que pasa es que ella estaba muy sola. Marco no le sumó, en la elección pasada Marco Sí. sumó Y Eduardo Artés tampoco sumó, nada. ya que estamos. Claro, el problema es que no le sumó, pero esta vez tampoco le restó. Digo, si le hubiera restado 5 puntos, Claro, 6 claro, puntos, ¿no? tendría Sale a espacio buscar. para conquistar 5 puntos del mundo de la izquierda, pero no le restó. O sea, ella, Ahora, con 5 puntos menos que afuera de ella la primera capitalizó. vuelta. O sea, de la segunda No, vuelta. pero me refiero que manteniendo lo que tenía o sea, ella capitalizó todo lo que sacó a la izquierda prácticamente. Eso es lo que quiero decir. Que es un mal, Que es un mal resultado en general. Entonces Bueno, tiene, lo vamos a conversar tiene- después con Beatriz Sánchez. sí, por tiene que ir a supuesto. buscar a los votos de París, como dice. Y por el otro lado, José Antonio Cast tampoco la tiene tan fácil, digamos. O sea, Janet Jara salió a pegarle muy duro y le pegó muy duro a Jorge Quirós, que es el primer economista de relativo nombre que estuvo con José Antonio Cast hace meses y le salió a pegar súper duro, lo metió en un tema de colusión, o sea, obligó a José Antonio Cast a defenderlo, digamos. Es cierto. Ahora, yo sinceramente creo que hoy día y en estas 3 semanas que quedan a partir de ahora, el gran desafío de José Antonio Cast es no cometer errores. No generar polémicas, tratar de mantenerse lo más distante posible, ojalá más bien centrado, preocupado del despliegue territorial de la campaña más que de lo comunicacional. Está obligado a ir a 1 o a 2 debates, me imagino, el de la Archi y el de... Eso está Y el de confirmado. y el de Anatel. A esos dos van a ir. Va a tratar, me imagino, por lo que he visto esta semana, de no hacer más debates, de que no haya más debates. No le convienen los debates en rigor a Kast en este escenario. Jara se ha manejado bien en los debates, sobre todo en los últimos. Entonces, No, ha restringido casi al por máximo. eso, yo creo que hoy nosotros. día Está por verse el gran desafío de Kast si son es 2 o 3 debates, pero no caer, por lo menos Archie y Anatel. no caer en errores, en errores propios, no dar señales de incertidumbre. Yo creo que el escenario hoy día es tan consistente, además, como muestran estos números a favor de Kast, con una diferencia además tan abultada, que yo creo que Y Kast... tratar de sumar, ¿ah? O sea, distinto un CAS que gane 57 que un CAS que gane 52. Digo, Estoy de en términos acuerdo. de legitimidad, Claro. para hacer todo lo que él quiere hacer y hacerlo luego, porque ellos tienen claro que tienen que partir la primera semana
full, explosivo, no quedarse, no sé lo que hizo Boric. Tomando en consideración que no tienen la mayoría parlamentaria con la que soñaron hace 3 semanas, claro. digamos. No, yo creo que, digamos, lo que pasa es que la gran votación que obtuvo Parisi desdibujó, creo que lo que fue el gran resultado de la derecha. Si la derecha tuvo más del 50% de los votos, 6 millones, casi 6 millones y medio de votos, nunca había tenido esa cantidad de votos. Y candidatos que se definieron de derecha a centro-derecha, derecha moderada, lo que quiera, hasta... Sacando a Parisi. Súper derecha. Sacando a Parisi. Tres de derecha. Claro. Con Parisi son 70 y algo por ciento. Claro, si es que lo pudiera Pero sacándolo fue una votación histórica. Ahora, José Antonio Casi hizo una campaña al final perfecta en la primera vuelta, no se mordió nunca el famoso anzuelo del triple empate y siguió la línea de gobierno de emergencia, prioridades ciudadanas, seguridad, narcotráfico, inmigración. Que Nayet Jara es Boric y es la continuidad. Exacto. Claro. No cayó nunca jugó la hipótesis de que había un triple empate porque eso lo podría haber llevado de nuevo a la lógica más identitaria, a resucitar, no sé, la lógica de hablar de Pinochet, hablar de valores. Claro, pelearle el territorio a Kaiser, digamos. Exacto. Y esa pelea él sabía que no le convenía. Es cierto, convirtió ese relato además en su promesa. En su promesa. O sea, la promesa del gobierno de Kaiser es que se va a preocupar de la emergencia y que no se va a meter con el aborto, por decirlo, por simplificarlo, ¿no? Y no cayó, o sea, y se mantuvo firme porque podría haber escuchado los cantos de sirena del triple empate y haberse asustado y a lo mejor eso hubiera sido un fracaso. Y lo último es decir que, a pesar de eso, yo creo que ustedes tienen razón en el sentido de que la derecha no anticipó, no vio el escenario y hoy día no tiene mayoría parlamentaria. No tiene mayoría, ya habiendo podido tenerla, porque efectivamente el oficialismo sacó lo que se decía que se iba a sacar. 64 diputados, 66 creo. Pero el resto fue el PDG lo que hizo la diferencia y en el Parlamento, claro, en el Senado quedaron empatados. Entonces, y en republicanos se pueden quejar de que efectivamente el relato de esta semana lo comandó Franco Parisi, que fue como la cenicienta, la vedette del protagonista, pero es cierto, si no le fue bien en la parlamentaria, los 14 diputados del PDG provocan una situación de bisagra evidente, entonces por eso se convirtió en la noticia, digamos, no es que los medios seamos todos pro Parisi. Los 14 valen oro en este momento. Sí, claro, porque... Y el voto Calisto... Yo creo que Calisto es el más codiciado de la plaza. Si es que lo logra, yo creo que si es que logra jurar como senador, digamos, que es una discusión. Esos 14 valen oro. Y además, dentro de esos 14, yo creo que el liderazgo y la fuerza de Pamela Giles va a ser muy, muy relevante a la hora de las negociaciones. No sería raro que la negociación por la mesa, que es la primera negociación de todas, porque se negocia la mesa y las comisiones, aspirando a la presidencia de la Cámara. Podría tener a Pamela Giles como presidenta de la Cámara, perfectamente posible. Sí. Perfectamente, por la cantidad de parlamentarios que tiene y por la situación de bisagra. Ahora, efectivamente, Republicano, yendo en lista separada, logró la hegemonía de la derecha, que era uno de sus objetivos. Pero pensando en el mediano plazo, si es que van a gobernar, no logró tener mayoría parlamentaria. Yo creo que eso puede terminar siendo un problema mayor. Sí. Ahora la Cámara de Diputados están a 2 votos de la mayoría simple, que la mayoría de los proyectos son mayoría simple. Pero si es que tenía los 76 alineados. Pues. Eso, claro. Y ahí la pega. PDG, lo dice Franco Parisi, es que no me acuerdo dónde está la entrevista, pero parece que es en el Mercurio, ¿no? En el Mercurio. Que dice, ojo que estamos coqueteando. Esto lo han dicho la semana completa. Primero lo decían en off y después lo empezaron a decir en on, digamos, que están coqueteando con diputados que quedaron sin partido y que puede ser más de 14 la bancada. Y senadores también. Y senadores también. Hablan del Enrique Lee, demócrata. Que fue en cupo demócrata. Claro, no tiene senador el Partido de la Gente. Están conversando con un parlamentario del Partido Social Cristiano, además. Que se quedó sin partido. Sí, el Partido Social Cristiano claro. Vaya. Claro. Dicho todo eso, está la situación del diputado Cristian Araya, que se reeligió por el distrito 11 de Republicanos, que aparece mencionado en estas conversaciones que tiene el conservador de bienes raíces de Puente Alto, que se convirtieron en una cuestión totalmente tóxica, porque además aparece hoy día en reportea.cl aparece un pago que el senador Matías Walker reconoce, el senador ni siquiera... ¿Del conservador de bienes raíces? A Matías Walker, por supuestamente el pago de un pasaje para uno de sus hijos a una pasantía en Canadá, exactamente. Sí. O sea, digo, ese es un tema que se puede volver, no solo es tóxico, sino que se puede volver a un problema mayor, ¿no? Sí, hay que ver. Son conversaciones que tiene el conservador, hay que investigarlo, me imagino, si hay algún punto, porque lo que conversa el conservador... Sí, uno puede decir, bueno, ya vimos con el caso Audios, digamos. Con el caso Hermosilla, sí. O sea, cosas que se comentan, habla de del otro, de La Plata, de uno, entonces... Al final es bien tóxico todo el ambientillo. Todos los viajes del señor... Dicen que mañana la acusación constitucional presenta Manucheri contra Simpertigue.
Dice que estuvo a punto de renunciar. Juan Diego Montalva lo traía en su newsletter de Clarín. Sí, dice que va a renunciar. Estuvo a punto de renunciar y que no lo renunció por una cuestión para dilatar un poco las decisiones, pero sería otro Supremo que cae. Un segundo Supremo en menos de un mes. Institucional. Sí. En el mismo tema. En el mismo tema. Y el desparpajo para viajar con gente que eran abogados después en fallos que ellos tenían o antes que tenían que resolver. Hagamos una cosa. Dejemos hasta acá la presidencial y hablamos del caso de la matrioshka bielorrusa. ¿Es buen nombre? Sí, es muy buen nombre. ¿Sí? Más que muñeca, pero me gusta más matrioshka bielorrusa. Ya, vamos a la pausa. En esta edición de Mesa Central que hacemos por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y T13 en vivo y todas nuestras plataformas. Con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica y con Max Colodro en esta mesa de análisis mañana de domingo. La matrioshka, la muñeca bielorrusa. Julián López, el abogado de Codelco, que se querelló, a propósito del sábado pasado, se querelló, no ayer, sino que la semana pasada, se querelló en el caso, porque hasta ese momento era solo víctima Codelco, dice que en 4 o 6 meses más podría haber formalización contra Ángela Vivanco y petición de cautelares, por lo tanto. Esto nos va a acompañar, digamos, los próximos hasta el invierno. Yo lo que veo aquí es una madeja muy compleja de relaciones y de nexos espurios, tóxicos, incluso como decían ustedes antes de la pausa, entre Poder Judicial, incluso a nivel de Corte Suprema, como lo estamos viendo ahora, este tema de los notarios y de los conservadores, por otra parte, y el poder político, los parlamentarios, que son los que en buena medida influyen en la designación de estos otros cargos, jueces, notarios, conservadores, y ahí se está develando ahora una pus que está saliendo por varias partes. Un buen término. Sí, porque esto lo que literalmente es una pus, una gangrena. Hay una gangrena. Hay una infección aquí que está mostrando no solo a una institución comprometida con una situación muy compleja. Yo creo que lo más complejo sin duda es lo de la Corte Suprema. O sea, ya 2 integrantes de la Suprema involucrados directa o indirectamente en menos de 3 semanas. Es una situación realmente muy complicada para el Poder Judicial. Claro, en el caso de Diego, perdón, pero aquí el tema no es solo la Corte Suprema, no es solo el Poder Judicial, es la conexión que hay con quienes los designan, con quienes influyen en que los notarios sigan teniendo la influencia del poder que tienen, los conservadores lo mismo. O sea, es una madeja y es un contubernio bien complicado desde el punto de vista institucional y político. En el caso de Diego Simpertigue, me parece que reportea.cl con Nicolás Sepúlveda que la semana pasada cuenta el viaje, el crucero del juez de la Corte Suprema con uno de los formalizados que está en prisión preventiva en el caso bielorrusa. Y después Gabriel Silver, que es socio de los formalizados, cuenta que ellos antes del crucero habían ido a Europa, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Eduardo Lagos le prestaba al departamento sin cobrarle al yernísimo, como le dicen en la Corte Suprema. ¿El yernísimo? El yernísimo de Diego Simpertigue. Diego Simpertigue, yernísimo que ha postulado a 345 veces a los cargos que todos codician, que son los notarios, los conservadores. Pero fíjate que en un mundo endogámico como el Poder Judicial, que no son 10 millones de personas, son pocos, todos se conocen, llevan carrera, me cuesta creer que, mira, lo que está haciendo Simpertegui. O sea, en el mundo... Increíble. Todos los mundos endogámicos, el periodismo, toda la gente que vive en torno a conversaciones, a mundos comunes, sabe cuando algo es sospechoso, no sabe de las amistades, sabe que Lago y Vargas eran amigos de él, va a votar Simpertegui y nadie le dice, oye, stop. Entonces, eso me llama profundamente la atención. Así se supo esto. Porque esto le llega a Juan Diego Montalva, que hace estallar hace rato, mucho después del caso Audio. Le dicen, oye, ¿y qué fue lo que cuenta Juan Diego? Dice, oye, lo del caso Audio está malo, pero hay una cosa mucho peor, y le empiezan a dar la pista para que empiece a tirar el hilo de lo que va a pasar, de lo que pasa. Y ahora se complica esto en la relación que tiene una persona que está directamente vinculada, que es el conservador de bienes raíces de Puente Alto, con al menos 2 parlamentarios ya. Sí. Que es una cosa muy extraña. Sí, ¿no? Bueno, no sé si extraña, pero es una trenza muy, muy compleja de desarmar y donde al final del día, y ese creo que el gran problema es que no podemos diferenciar la paja del trigo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la opinión pública, son todos. ¿Ya? Y es el Poder Judicial entero el que está de alguna manera corrupto. Y eso es un desastre institucionalmente. O sea, parte de lo que venimos discutiendo en estas elecciones tiene que ver con el desacople de las instituciones, la desconfianza en las instituciones y la rabia
que justa o injustamente puede sentir mucha gente que va en busca de justicia y no obtiene justicia, sintiendo que lo que está pasando ahí es que al Poder Judicial y a los grandes poderes del Estado encargados de hacer justicia no les importa lo que le pase al resto de la gente. Y es muy fácil que el juicio final sea ese, es decir, claro, aquí los abusos y los intereses de la justicia están con ciertos mundos y con sus propios intereses y no con el resto de la gente. Y eso hace que un discurso sea muy verosímil después y que es un germen populista muy potente, porque hay argumentos contra eso. El problema es que aquí se han esforzado por que pase eso. Exactamente. Porque, no, te digo, y además el sentido común es, si esto se lo hicieron a Codelco, ¿qué pasa a uno, claro, a un individuo? ¿Qué le pasa a un cristiano común y corriente? Claro, entonces uno empieza a pensar, oye, y todo para atrás, todo donde he estado participando en algunos juicios, ¿tengo la certeza que perdí el juicio? ¿Tengo la certeza que Impuesto Interno está haciendo bien conmigo lo que está haciendo? O sea, oye, todo... ¿Está bien que esté pagando esta cantidad de plata con los notarios? Porque la ley de notarios, todo esto todavía no ha salido. No, se salió, pero salió podada. Bueno, salió bien podada. Salió como un bonsái. O sea, aquí lo que hay es evidencia aparentemente de que una jueza de la Corte Suprema estaba vendiendo fallos. Esa es la realidad. Claro, eso es lo que afirma la Fiscalía y lo afirma... y eso es una cuestión de una gravedad enorme. Oye, Julián López estuvo esta semana, está entrevistado hoy por Azucena González en el DF+, pero estuvo esta semana en Tele13 Radio, está la entrevista en tele13radio.cl, dijo que lo que va a pasar, ojo con esto, va a pasar que todos los jueces de la Suprema que integraron las salas donde se vieron los recursos contra Codelco o contra Movitec, dependiendo de quién lo imponía, quién lo interpuso, todos van a ser citados a declarar, van a pasar a declarar por la Fiscalía. Y probablemente también tenga que declarar Cristian Araya, el diputado republicano, porque tendrá que explicar si efectivamente le llegó 1.700.000 pesos y a título de qué. Y Matías Walker, que tendrá que explicar, al menos políticamente, no sé si judicialmente, pero políticamente tendrá que explicar por qué aquí hay un lío el conservador de político bienes raíces de Puente Alto le paga el pasaje a uno de sus para hijos. ambos y para los partidos que participan. La caja de los conservadores, increíble la cantidad de plata que tienen para andar repartiendo. Tiende a ser, claro, O sea, cercana a estar ilimitada. Financiando cruceros. Es muy raro, ¿no? Estar financiando cruceros, o sea, es realmente algo increíble. Porque, digamos, o sea, porque, a ver, esto se tiene que investigar judicialmente y por supuesto que hay presunción de inocencia, pero se ve un poco raro, ¿no? O sea, un poco raro, se ve grotesco, porque se ve absolutamente grotesco. Bueno, la conversación en los audios, una secretaria le dice, uno le pagó una casa en España, un departamento en España. Entonces uno dice, pero ¿cómo el grado de...? Porque departamento es más sencillo, te creo, pero en España es como que uno tiene información de primera mano. Y también lo que decía Juan Diego Montalva la semana pasada, que había conversado con un postulante conservador de bienes raíces o notario, no me acuerdo bien, y que le había dicho que el pago para conseguir los favores y los votos eran 50 millones de pesos de por vida mensuales. De por vida. Vitalicio. Vitalicio. Ya, pues un descuadre. Ahora, ganan 500 millones mensuales. Este es el mismo conservador a través del cual se trianguló la plata, que terminó recibiendo uno de los dos. Migueles. Era el conservador de Puente Alto la pareja y el conservador de Chillán. De Chillán. Eran ellos dos. Lo que pasa es que el de Puente Alto tenía contratado a la pareja de Ángela Vivanco. A Migueles. Exacto. ¿Y qué hacía? Le preguntaron organizar la fiesta de fin de año. O sea, eso declaró el señor. Sí, porque la fiscalía entrevistó a la gente del conservador. Y eso declaró uno. No lo veíamos nunca, pero organizaba la fiesta de fin de año. A veces venía, de repente no venía. Aquí la gran pregunta es cómo se hace para empezar a desarmar este esquema, este sistema. Ese creo que es la gran complejidad, porque si no se desarma bien y transparentemente, recobra legitimidad. En poco tiempo más, después que pasen las elecciones, vamos a decir, qué bonitas las elecciones, qué interesantes las elecciones, pero el cuestionamiento de la democracia va a seguir. La gente quiere líderes autoritarios, la gente quiere líderes que se impongan por encima de todo y que apliquen un golpe duro porque las instituciones en general no funcionan. Y en el extremo, populismo autoritario, el populismo económico, todo tipo de populismo crece en este escenario porque ¿por qué la gente va a confiar en la institucionalidad? En el extremo, muy buenas razones para no confiar. Si tienes el Poder Judicial así, Julián López dice hoy día en el DF+, es difícil imaginar que este sea el único caso. Si este es el Poder Judicial, entonces mejor concentrémonos en una sola persona, digamos. Absolutamente. ¿Para qué nos preocupamos? Sí. Mejor el rey Salomón, que no importa justicia directamente. Que parta las guardias. Siendo optimista, si esto no estallaba, el Poder Judicial nunca iba a hacer una autorreflexión por mutuo propio. Es un poder muy celoso. ¿Estará haciendo una autorreflexión realmente? Pero van a haber obligados. Si se pasean todos por la Fiscalía declarando, algo va a pasar. Por lo menos ya cayeron, van a ser 3 ministros. Lo que sí parece claro es que había mucho escozor por la votación que salvó a Ulloa, al juez Antonio Ulloa, que
que fue defenestrado por la acusación constitucional por el empate en el Pleno de la Corte Suprema. O sea, evidentemente la Corte Suprema tiene un problema. Sí, sin duda. Es que este no es el único, porque el año pasado vimos otros problemas también y dijimos lo mismo. Empiezan a hablar por suerte todos estalló los que... y eso habla de que el sistema no está tan complicado, o sea, no está completamente complicado porque por algo saltan las cosas. Pero saltaron por acá, saltaron por allá y en general, como dice Quique, salten por reportajes. Leonardo Villalobos, que se le ocurrió meterse un teléfono, grabar una conversación y de ahí viene todo. Después de que la habían asaltado. Por anga por manga llega todo desde esa decisión de una abogada de apretar el Yo coincido con lo que dice aquí, que es muy difícil imaginar que estas cosas pasan al interior de un órgano colegiado como la Corte Suprema y el resto de los integrantes no tienen la más remota idea de lo que está pasando. Oye, ¿dónde está Simpertegui viajando en un lugar? Nos tenemos que ir al corte. Solo quiero aclarar una cosa a propósito de lo que dijo Julián López de que iban a pasar los jueces que integraron esas salas. No en el sentido, no lo dice López, ni tampoco lo he dicho yo ahora, en el sentido de que todos estén involucrados. Porque lo que hay que investigar, lo que tiene que investigar la Fiscalía es qué información se les dio, cómo fue el proceso de esa votación, qué sabía cada uno respecto del fallo y cómo fue la intervención que advirtieron los ministros respecto de Ángela Vivanco, de Diego Simpertegui o de quien estuviera. Para eso es que están citados, pero igual no se ve bonito que la mitad de las jueces de la Corte Suprema pasen por la Fiscalía. Mesa de análisis, soy Cristian Valdivieso, Quique Mujica, Max Colodro, muchas gracias por compartir esta mañana de domingo. Muy buenos días. Ahora quedan listos para ir a ver el París-París, todos lo pueden ver por la pantalla. Allá vamos. Ya, nos vamos a la pausa. En esta edición de Mesa Central que hacemos aquí en la ciudad de Santiago para todo el país y para todas partes, en tele13radio.cl, también con la senadora electa por el Maule, del militante del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Beatriz, muchísimas gracias por la gente de estar acá. Felicitaciones para empezar. Muchas gracias. Un gusto estar acá, Iván Valenzuela. Hace tiempo que no venía, así que muy contenta. Hola a todas, a todos. Estaba ocupada en el Maule. Bueno, antes estaba ocupada de embajadora en México. Sí, y después haciendo campaña. Después de haber sido una de las periodistas, principalmente de radio, pero también de televisión, más respetadas y queridas, se embarcó en una aventura presidencial. Sí. Después fue convencional. Sí. Embajadora en México. Sí. Y ahora va al Senado. O sea, digo, en 8 años, la práctica, es harta experiencia sobre una vida con muchas cosas. Y sobre la administración del Estado, digo. O sea, es como un doctorado eso, ¿no? Sí, creo que cambiar desde literalmente el micrófono de un medio de comunicación, bueno, tú conoces tanto los medios de comunicación, creo que los medios de comunicación, el trabajo comunicacional es un trabajo muy político también, ¿no? Muy cerca de la política. Y no lo veo tan distinto a la política. La política tiene mucho de acercarse a la ciudadanía, entender o tratar de entender lo que pasa, sumergirse un poco en la sociedad y creo que ahí hay varios puntos de conexión. Cuando una recorre el país como candidata presidencial se da cuenta de muchas cosas, sale de su micromundo para entender varios de los mundos de afuera, ¿no? Y después, bueno, ¿para qué decir todo lo demás? El paso por la embajada además es súper interesante porque uno aprende mucho de su país estando fuera del país. Eso es increíble. Y ahora en el paso por el Maule, y es una región espectacular, entendí la amabilidad de nuevo de Chile porque es una zona muy amable, pero también lo que significa la lejanía de Santiago, esta distancia letal del centralismo que ahoga las regiones. Y eso el Maule está aquí al lado. Exacto. Y también una cultura propia de las regiones y lo que pasa con el centralismo que ahoga a las otras ciudades que no son Talca, por ejemplo, con todo el cariño que le tengo a Talca además. Saludo a la gente de Linares. Yo cuando chico vivía en Linares, sí. Me contabas que había vivido en Linares. O sea, en esa época uno se demoraba 5 horas en venir a Santiago, ahora ¿qué? 2 horas y media, 3 horas. ¿Sí? Bueno, hasta Curicó 2, Talca 3, 3,40 Linares, pero ojo, y mencionas hartas cosas que son interesantes. Hay una microcultura en el Maule que solo una entiende viviendo allá. Yo me instalé a vivir allá. Como la diferencia entre Maule Norte y Maule Sur, la diferencia entre la costa, el valle y la cordillera, la diferencia... Yo no quiero decir rivalidad, pero ya lo dije, entre Talca y Curicó, a propósito que los recursos llegan a Talca, no a Curicó. Entonces hay varias cuestiones que uno entiende en el lugar y son muy interesantes de ver y de conversar y de tratar, y en este caso de llevar a una conversación más grande que es la que uno sostiene a nivel nacional, como lo estamos haciendo ahora, y en el Senado también. Ahora, le fue bien a usted, le fue bien a Paulina Bodanovich, pero perdieron en la circunscripción, quedaron 3-2, digamos, 2 republicanos, una RN, Andrea Vallares, y 2 parlamentarios de izquierda. Hay 3 senadoras en el Maule, sí, ahora que lo pienso. Sí, pero Iván, a propósito de eso, yo recuerdo que me tocó contestar muchas entrevistas de medios nacionales y de medios locales que decían,
que esto iba a ser distinto. Que iba a ser 4-1, ¿es verdad? No, y que iba a ser 4-1, y que 4-1 dice esto, y varias veces, y una y otra vez. Con el paso de Jimena Rincón a la oposición habían quedado 4-1 en la práctica. En la práctica había Otra quedado cosa 4-1, electoralmente. entonces se ratificaba o me insistían, ¿no?, que todo decía que iba a ser 4-1. Y si bien nadie tiene una bolita de cristal, ¿no?, yo siempre dije, miren, yo no puedo decir ahora, ni tampoco quiero comprar como una tesis de que va a ser 4-1 por varias cosas. Y creo que eso también se traslada después a la conversación de fondo, me imagino que es la segunda vuelta, y que es que nos enfrentábamos por primera vez a una presidencial y una parlamentaria con voto obligatorio. Y eso lo hace más impredecible. Mucho más impredecible. Yo venía escuchándolos antes con la conversación a propósito de las encuestas y creo que yo vi muchas encuestas, tanto de la circunscripción como a nivel nacional, y creo que el voto obligatorio, a propósito de algo que ustedes decían, que hay un segmento amplio de la población que ya no contesta encuestas o que es muy difícil que las conteste, que es bien impredecible o era muy impredecible para todas y para todos. Hay varias conversaciones centrales, vamos a hablar de la segunda vuelta, pero a propósito de toda su experiencia, desde la candidatura presidencial en adelante, pasó por la convención. ¿Cuánta reflexión ha hecho usted misma respecto de lo que significó para la izquierda todo este procedimiento, todo este proceso? Sí. Desde su candidatura presidencial, la convención, muy fuertemente, y lo que ha pasado después, y que implica o que incide en el resultado de esta vuelta. Es una súper buena pregunta, creo yo. A ver, creo que hoy día la ciudadanía ha hecho un viaje, y esto, por favor, no soy analista ni me quiero ir de tesis, es una opinión muy personal. No, pero tiene experiencia política. No, tengo experiencia política, relevante pero, para este análisis, pero sí hago esa prevención porque creo, y yo critico mucho eso, que en Chile nos vamos de tesis muy rápido. Perdón Sí, que lo es diga verdad. así. O sea, no sé, las convenciones nos pasaron hace muy poco y rápidamente la gente se fue de tesis interpretando el estallido, después la primera convención. Y creo que nos falta paladear un poco, como esta elección, creo que va a faltar paladearla un poco, ¿no? De qué significa lo que la gente votó, por qué vota de ciertas maneras, por qué hoy día no es tan claro el eje izquierda-derecha. Creo que nos va a faltar un poco más, no me gusta irme de tesis tan rápido, pero una de las cosas que por lo menos ha ido mirando con el tiempo es que hoy día la ciudadanía demanda respuestas mucho más rápidas de lo que la institucionalidad puede dar, ¿no? Quizás por la era de las redes sociales, quizás porque tenemos mucha más información de lo que pasa en el mundo. Entonces creo que se avanza o se busca respuestas Más muchísimo velocidad. más veloces de lo que efectivamente un país que es muy institucional como Chile puede llegar a entregar. Hay algo de eso. Ya, creo. pero en el estado de las cosas, como está la izquierda, lo que significa ser de izquierda, ¿no hay una incidencia respecto de lo que fue, por ejemplo, la experiencia de la convención? ¿Incidencia en qué sentido dices tú? En que a los chilenos no les gustó. El 62% rechazó lo que pasaba ahí, la interpretación que hicieron, el trabajo político que hicieron, el texto que sacaron adelante. Pero déjame hacer un viaje un poquito más largo. A mí me tocó encabezar muy prontamente, cuando recién se había creado el Frente Amplio el 2017, ese proyecto siendo su candidata presidencial. Y en ese momento hicimos mucho sentido a las personas, ¿no? Nos pasó algo como similar a lo que estoy viendo hoy día con lo que le pasa a Franco Parisi de alguna manera, ¿no? Nosotros irrumpimos Un 20%. con un 20%, con 20 parlamentarios, un senador, con algo que nadie se esperaba. Yo escucho hoy día lo de la encuesta y un poquito muy similar. Yo también hice un discurso así como apuntando a todas las encuestas. La subrepresentaron. O sea, brutalmente, un 8% respecto a un 20%, ¿no? Y claro, yo creo que tiene un fenómeno parecido, ¿no? En ese momento también hablamos a una parte de la ciudadanía que no se sentía representada con lo que pasaba con los liderazgos tradicionales y eso. Y creo que ese viaje ha continuado, ¿no? Creo que hay una ciudadanía también que va en una búsqueda. Creo que hoy día nosotros obtuvimos un buen resultado como Frente Amplio en las parlamentarias. Más allá de que después se puede hacer un análisis más grande, hoy día estamos, yo creo, enfocados en la segunda vuelta, pero creo que la ciudadanía está en una búsqueda. Bajan un poquito en diputados y aumentan un senador. Exactamente. 17-2, ¿no? Pero tenemos un volumen importante. En el progresismo somos los que tenemos la fuerza parlamentaria más importante. Entonces, creo que la ciudadanía sigue también en una búsqueda. Hoy día encuentra le resuena, por ejemplo, un discurso que puede tener Franco Parisi de alguna manera, que también no había una mirada tan exacta respecto a una ciudadanía que hoy día, por ejemplo, se define menos como en ese eje izquierda-derecha, que me parece que es un fenómeno interesante hoy día. Antes teníamos un discurso como mucho más definido nosotros y nosotras desde el Frente Amplio, con una posición, y yo diría un discurso que era
de encantar, de hablar de la concentración del poder y cómo podíamos repartir ese poder, que era un discurso más clásico, yo diría, desde la izquierda, pero que apuntaba a algo que sí le pasa a Chile, que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la concentración del poder. Yo creo que eso no ha cambiado tanto, pero tiene otras claves Pero hoy día. algo ha pasado entre medio que dejó de hacerle sentido a la gente, porque si no hubieran ganado las elecciones, digamos. O sea, pero creo que hoy día, o sea, estoy de acuerdo, pero creo que hoy día también hay que hablarle a un mundo que ve las desigualdades, pero también busca, por ejemplo, que reconozcamos cosas que les pasan y que creo que, y ahí yo siempre miro el Frente Amplio y digo, mira, nos falta también reconocer que las personas quieren ahorrar y comprar su casa y comprar su auto y que eso está bien, y quieren viajar y eso está bien, y creo que no lo hemos dicho de manera tan clara. Hace 8 años se reían de la gente que quería, algunos se reían de la gente que quería tener un auto. No, pero yo creo que o sea, nunca, digo, había una mirada muy media distante, digamos. pero yo diría que de nunca eso. nos hemos reído de eso, pero no estaba en Aquí nuestro... vamos a entrar en esos temas, no quiero mencionar los videos, pero efectivamente había una mirada como No. contra el consumo, una mirada contra el desarrollo. No, yo no diría que sí. Yo no estoy en esa tesis. Yo lo que creo No es digo que eso nunca... no digo que haya sido usted, de hecho eso no era parte de su campaña presidencial. no era parte, pero yo en creo la que convención nunca se discutió, eso fue tema en la discusión. Pero yo creo que nunca estuvo puesto sobre la mesa de manera principal. Que en el fondo lo que queremos es que la gente tenga la posibilidad de vivir la mejor vida posible, ¿no? Y no hoy día con las diferencias que existen. Ya, ¿sabe por qué le pregunto esto? Todo esto es para preguntarle por qué significa ser de izquierda y qué significa ser del Frente Amplio en la izquierda. Andrés Gómez en La Tercera hoy día le pregunta a Noam Titelman desde Canadá, y él dice una frase que es llamativa. Él dice: el Frente Amplio no ha hecho el trabajo de reflexión, de explicar qué da sentido a un gobierno tan distinto del programa original como es el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué piensa usted que le da sentido? O sea, ¿por qué este gobierno tiene sentido si no es lo mismo que hace 4 años? No es lo mismo que se prometió. Yo no coincido con la tesis de Noam Titelman, de partida. ¿Ya? Y por eso te digo que esto de irse tanto de tesis yo no comparto. Ya, pues convengamos que Titelman es uno de los principales intelectuales que tienen, digamos. O sea, ha estudiado este asunto, lo ha pensado, digamos. No es que se esté yendo de tesis ayer. No, sí, sé que hay mucha gente que está repensando siempre. Pero ¿sabes por qué no comparto la tesis? Porque creo que cuando tú gobiernas, y lo que ha hecho el gobierno es, primero, enfrentar a un gobierno con propuestas que tenía, pero también creo que el presidente ha hecho algo bien interesante, que es tener la cintura suficiente para decir, estas prioridades también están hoy día y tengo la cintura para manejar esas prioridades y enfrentarlas, y también para poner el programa y lo que a mí me interesa de ese programa que sea realidad. Por ejemplo, el que haya puesto sobre la mesa con mucho esfuerzo durante 4 años y se la haya jugado toda para sacar la reforma de pensiones y al mismo tiempo no desatender temas como la seguridad, por ejemplo, creo que es una buena manera de enfrentar un gobierno. Yo estoy muy orgullosa del gobierno del presidente. ¿Sabes por qué? Porque creo que, y quiero hacer este ejercicio ligándolo con lo que viene ahora, que es la segunda vuelta. Yo me pregunto bien profundamente, si hace 4 años hubiera ganado José Antonio Kast, no habríamos tenido reforma de pensiones, no habríamos tenido 40 horas, no habríamos tenido alza del salario mínimo, no habríamos tenido royalty minero, no tendríamos reconocimiento de las cuidadoras, no habríamos tenido todas estas leyes que son mejorías para todos los chilenos y chilenas, porque el partido de José Antonio Kast votó en contra de todas estas leyes. Entonces, a eso me refiero con los avances que ha habido para el bienestar de las personas, que es el fondo del Frente Amplio. Es interesante el punto. La pregunta es, de nuevo, ¿qué significa ser de izquierda? En el siguiente sentido, el proyecto de reforma de pensiones que postulaba su programa es totalmente distinto, ya no es que esté en las antípodas, es totalmente distinto de lo que es el acuerdo de pensiones. Usted me va a decir, sí, pues no, hay que ponerse de acuerdo, hay que negociar, pero finalmente se fue posible solo en la medida en que tuvieron que mantener a las AFP, darle más cotizaciones a las AFP. O sea, digo, es cierto. Es una renuncia importante, supongo. En el acto de negociar ahí tiene que haber una renuncia, es evidente, pero por lo tanto, ¿qué implica ser de izquierda? ¿Sacar el acuerdo por el acuerdo? ¿Hacer cualquier reforma de pensiones? ¿Eso también es de izquierda? ¿O ser de izquierda es haber estado firme en la reforma de pensiones que proponía usted el 2017, por decirlo así? A ver, para mi gusto, o sea, lo que yo veo del Frente Amplio y que a mí me gustó mucho, y primera vez que yo militaba en un partido que es el Frente Amplio, es que creo que el Frente Amplio no buscaba quedarse como un partido de izquierda para defender sus propias banderas y quedarse ahí pase lo que pase.
creo que era un partido que buscaba aunar mayorías para ir mejorando la vida de las personas. Entonces creo que el gran dilema en la reforma de pensiones era: tratamos de sacar el proyecto tal como queremos, y si no resulta, entonces no sacamos nada. Porque no hay resultado, lo tiramos claro, para adentro y decimos, ¿sabe qué? Esperemos cuando esté mejor el Congreso. O el fondo del proyecto es que las personas desde ahora tengan una mejor pensión y a futuro vayan mejorando las pensiones. En esa balanza, ¿qué es lo que más nos interesa? la meta Quedarnos o con nuestra o el bandera de mecanismo. no más AFP o AFP estatal, porque ya no más AFP estatal, un sistema mixto, o que las personas por las cuales muchos marchamos en la calle tengan efectivamente una mejor pensión y mejor pensión al final. Y yo creo que la meta de que las personas efectivamente hoy día tengan una mejor pensión y a futuro es mucho más importante. Ya, o creo sea, que para eso contestarlo es de- ser para contestarlo de de izquierda, y eso Tittleman. es ser, perdón, de izquierda frente amplista. Entonces, para contestar lo de Tittleman, lo que da sentido son los logros. Usted dice, las cuidadoras, las 40 horas, el acuerdo de pensiones. Yo creo que es que es una simplificación decir los logros. Es que es tener a la persona en el centro. Ya, ok. Digamos que ¿No? es tener a la persona en el centro. No le hizo sentido a los chilenos. Sacaron el 28% de los votos, 27,9% de los votos. No le hizo sentido. Y eran la única candidatura izquierda, la única relevante, como las otras dos eran marginales. Bueno, pero no ha terminado esto, pues, Iván. O sea, pero es que Ya, no me digas eso, porque no ha terminado. O sea, perdón, mira. Es que como no ha terminado, lo único que tengo es el resultado de la primera vuelta. Tenemos la primera vuelta, pero nos enfrentamos, tenemos ¿cuánto? 2 semanas y media, 3 semanas, no, 3 semanas y media. justas. 3 semanas justas. 3 semanas para una segunda vuelta. Y si alguien me dice, acá, ya sabe que esto está jugado, yo diría que no está jugado. Ya, pero no eso, está jugado. De hecho, pero eso es otra cosa. pero es parte de lo mismo, ¿no? Pues A si es la ver. misma elección, pues es la No, misma yo elección. sé que es la misma elección, no. Entonces- pero es la respuesta a otra pregunta que le voy a hacer después. Pero espérame, Ya. espérame, pero es que respecto a lo mismo que dice. Es que como usted es periodista sabe lo que yo le voy a preguntar, por eso me está pues, contestando antes. No, pero espérame, es que a propósito de lo que dice, ¿quién sacó la mayor cantidad de votos en nuestra primera vuelta? Fue Janet Jara. Janet Jara. Janet Jara. Enfrentamos una segunda vuelta, que está difícil, estoy de acuerdo. Ahora, si alguien me dice, yo estoy seguro quién va a ganar, yo le diría, yo no. Yo no ¿No está estoy segura? segura. Ya, ok. No, por supuesto Ya. que no estoy segura. Yo creo que las segundas vueltas son siempre elecciones distintas porque se conjugan otras cosas. Y creo además que a propósito de este voto obligatorio, que es un voto bien complejo, porque si analizamos el voto parlamentario que tiene un resultado respecto al voto de quienes eran los presidenciables, si vemos que hay además un voto que es el voto Parisi, que ha estado como archianalizado, ¿no? Que no es un voto tan tradicional del eje izquierda-derecha, cuando tenemos además un candidato como José Antonio Cast, o José Cast, como le dice mi candidata, que me gusta mucho también, que no va a los debates, que no dice lo que piensa, que no se atreve a explayarse cuando le preguntan las cosas. A usted mismo, Iván, le ha pasado. Creo que hay un terreno muy amplio para Janet Jara para ir creciendo e ir convenciendo y hablándole a las personas. Ya, eso contesta anticipadamente mi pregunta de cómo, Perdón. cómo pasar a la segunda vuelta. adelanté, Está muy bien, me está adelanté, perfecto. Si así ganamos tiempo. Pero la pregunta que queda es, en esta elección de primera vuelta, donde la gente vota por las convicciones, porque en la segunda vuelta usted tiene razón, es otra elección. Hay solo dos opciones de hecho. Sí, claro. Y podríamos decir que hay más opciones en la sociedad. Pero en esta, que solo el 28% votó a favor de Janet Jara. Digo, no parece que los chilenos estén valorando demasiado como dice usted, que el gobierno tenga en el centro a las personas y que el gobierno haya tenido una reforma de pensiones, las cuidadoras, las 40 horas y varias otras cosas. ¿Por qué? Pucha, yo no sé si tengo una respuesta hoy día para eso. No sé si para los chilenos esta era una elección donde la representante o la candidata Janet Jara era exactamente como un plebiscito al gobierno, no lo sé. No sé si alguien... Trató de que no fuera, digamos. O sea, pues lo que pasa es que yo creo que son cosas distintas, ¿no? Entonces no sé si las personas se lo plantean en la cabeza de esa manera o hacen una proyección distinta. No lo sé. Quizás es mejor ver como a futuro, lo que puede pasar a futuro. A propósito de... Me gustaría hacer como el ejercicio inverso, ¿no? El momento de término de los anteriores gobiernos de Michelle Bachelet o de Sebastián Piñera,
¿qué habría pasado? ¿Se habría pensado si ellos volverían a gobernar o cómo salieron de esos gobiernos y después lo que pasó? No estoy anticipando nada con el presidente Boric, solamente estoy comparando, hay varios que lo están anticipando. Sebastián Edwards hoy día dice segunda vuelta del 2030, Boric, París. No, si yo sé que es que pasa con Chile, como no tenemos reelección inmediata y tenemos estos gobiernos tan cortos de 4 años, yo solamente lo menciono porque creo que los gobiernos cuando terminan tienen una mirada y los gobiernos con el tiempo tienen otra mirada en Chile. Entonces, claro, las miradas inmediatas son siempre un poco más duras o más críticas porque está cerrando una etapa y la gente la está viviendo en el momento, ¿no? A propósito de eso, ¿usted comparte el cambio de mirada respecto de Sebastián Piñera II? El cambio de mirada del propio presidente, por ejemplo. Como dices tú, de cómo fue la mirada respecto del gobierno si a mí de Piñera personalmente me gustó el gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Piñera, a mí no me gustó el segundo gobierno de Piñera. ¿Pero tiene el mismo juicio que tenía apenas terminó o durante ese gobierno que el que tiene ahora? Tengo el mismo juicio, no me gustó el gobierno de Sebastián Piñera, el segundo. Bueno, pero creo que ese no es el tema de ahora. No, es que me llamó la atención porque como el presidente dijo que sí era un demócrata después que le había advertido, no sé qué. Bueno, esas son las declaraciones. Bueno, pero yendo un poco a lo que estábamos hablando respecto a las segundas vueltas, creo que va a ser interesante ver lo que pasa en esta segunda vuelta. Yo tengo todo el ánimo del mundo para lo que se enfrenta. Creo que ha sido súper interesante cómo la candidata Janet Jara ha sido una candidata muy solvente, muy interesada en un diálogo abierto con los chilenos y las chilenas en todo momento. Me ha parecido que es bueno que ella enfrente todo lo que le pasa de manera muy abierta, no así en el otro lado. Y eso a mí no me da confianza, no me genera ninguna ilusión de lo que pueda pasar en el futuro. Creo que Janet Jara es la única que tiene un proyecto, tiene una mirada país, va hacia alguna parte, ¿no? Es propositiva. Veo que José Antonio Kast no veo qué propone en realidad, no tengo claro para dónde va. Y eso a mí me genera desconfianza, me genera temor. Entonces, esta segunda vuelta creo que se trata un poco de eso, ¿no? Hacia dónde queremos que va el país, hacia dónde queremos que vamos los próximos 4 años, y creo que ahí hay un diálogo mucho mejor con Janet Jara. Senadora electa, muchas gracias por la gentileza hasta acá. No, a ti, Iván. Con Beatriz Sánchez, senadora electa por el Maule, por el Frente Amplio, esta mañana de domingo aquí en Mesa Central. Nos vamos a la pausa y volvemos de vuelta en Mesa Central por la pantalla del 3 en simultáneo con Tele 13 Radio, T3 en vivo y todas nuestras plataformas. En el estudio, el diputado Diego Chalper, reelecto para el Distrito 11 para la Cámara de Diputados. Tercer periodo como Tercer diputado. periodo, efectivamente. Y aunque se haya cambiado de distrito, es su tercer periodo. Es o sea, mi el tercer último periodo como diputado. O sea, por ley no puedo el último volver a consecutivo, repostular. al menos. Exactamente. Así que felicitaciones en todo caso. Bueno, sí, muchas gracias. Aprovecho obviamente agradecer a los electores del Distrito 11 que han optado por nuestro camino y permíteme también hacerle un agradecimiento público a Evelyn Matei. Evelyn Matei no solo jugó un rol decisivo en la elección municipal de la coalición para tener el resultado que tuvimos, sino que además ha tenido la entereza, la generosidad de tomar un rol de liderazgo muy relevante y además hacer lo que hizo hace una semana atrás. Entonces yo quiero partir este programa agradeciéndole a ella el liderazgo que ha tenido por mucho tiempo en nuestra coalición. No, bien noble, pero salió quinta. Chile Lo Vamos sé. salió quinto Sí. en la presidencial. ¿Qué les pasó? ¿Por qué pasó? Bueno, a ver, partamos a una semana, ¿no? Segunda elección consecutiva. Sí, mira, ya hablaremos de Chile Vamos, pero tratemos de hacer un pequeño análisis de lo que fue hace una semana, la noche de la elección. Lo primero y obvio, 7 de cada 10 chilenos optaron por el cambio. Y eso es un dato Está duro. contando a París ahí. Pero a todos los que no estuvieron con la candidata de la No, 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 continuidad sí, solo o los para candidatos de la aclarar el izquierda. dato. Sí, claro, 7 de cada 10. En ese cuadro yo creo que es un hecho que Chile Vamos perdió. O sea, cualquiera que no vea esa realidad tiene un problema. Lo segundo es que la candidata de la izquierda perdió, o sea, obtuvo una votación por debajo de lo que ellos mismos se habían fijado como piso. Ellos dijeron, mire, menos de un 28% es muy malo, y sacaron menos de un 28%. Sacaron 27,9. Está bien, pero es menos de un 28%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso ni siquiera alcanza el piso del presidente Boric, que la reacción sea un comando 2.0. Donde la jefa de campaña sea la presidenta del PS, que hoy día sale en el Mercurio diciendo que ella no se siente de centroizquierda, sino que quiere que sea de izquierda. Y que el vocero, a quien yo respeto mucho, lo conozco mucho, pero que el vocero de este 2.0 sea una persona que hace bastantes años viene ejerciendo vocería, yo te diría que da cuenta de una especie de techo que tiene la izquierda chilena hoy día, que tenemos que ser... Francisco Vidal. Claro, que yo creo que tenemos que ser capaces de aprovechar. Entonces, en ese cuadro,
¿Por qué le fue en ese cuadro, por qué a Matei le fue como le fue? ¿O por qué a Chile Vamos le fue como le fue con su candidatura? Yo creo que en la coyuntura que está Chile, que es una coyuntura desafortunadamente de polarización, de efervescencia, de grandilocuencia, un planteamiento que, acuérdese de mí, va a ser muy valioso si llegamos a hacer gobierno y ya vamos a hablar de eso. En ese contexto parecía como difícil de instalar, Matei. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Hay una nota en La Tercera de hoy, Francisco Artaza. Bien larga. Bien larga. 3 páginas. Está bien reporteada. Y en todo el reporteo, habló con no sé cuántas fuentes que están citadas ahí, y nadie dice que los partidos tuvieron algo que ver en esto. No, toda la culpa es del comando, de una gente que andaba en el comando, el ser que vendía el maní. Mira, los partidos no tienen nada que ver en cómo le fue. Claro que sí. A ver, yo no voy a ser yo el que esté en la dinámica funeraria en la que están algunos, ¿no? Pero después vamos a hablar de eso, pero evidente sí, porque hay algunos que compraron acciones en la funeraria muy temprano, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que hay que aprender que la elección se interpreta en gran medida por un tema de profesionalismo, por un tema de trabajo territorial de larga data. Las elecciones son conclusión de un trabajo y no el inicio de un trabajo. Y yo creo que evidentemente nuestros partidos tienen que hacer un análisis introspectivo de qué no hemos hecho bien, pero siempre pensando, Iván, y ahí es donde tengo una diferencia a propósito de fuera de broma, los que están en una lógica como de término, ¿no? Yo creo que Chile Vamos hoy día tiene 16 senadores, lo cual se indica 1/3 del Senado. Tenemos más de 30 diputados, con lo cual vamos a tener una fuerza muy relevante en la correlación de fuerza. Nuestra distancia con republicanos, si uno se pone frío en la parlamentaria, no supera los 2%. Sin contar la tremenda fuerza municipal que tenemos. Entonces, en esa coyuntura, yo creo que hay que empezar a pensar cómo proyectamos esto para adelante con más profesionalismo, con más trabajo territorial, con una identidad política más clara, y esas son las cosas que creo que nos tienen que guiar. Ya, no me dijo qué culpa tenían los partidos en esto, pero bueno. O sea, yo creo que evidentemente hay una omisión de estas cosas que estamos comentando, que hoy día se ven muy obvias, pero que hay que construirlas mejor para adelante. En republicanos dicen, la derecha nunca había tenido este éxito, tiene 76 diputados, hagamos como que los tienen todos. Les faltan 2. ¿Qué van a hacer? ¿Van a negociar con el Partido de la Gente? Si el Partido de la Gente les pide la mesa de la Cámara, la presidencia de la Cámara de Diputados. Mire, tuvimos reunión ayer con José... ¿Y sabemos quién va a ser la candidata? Sí, tuvimos reunión ayer con José Antonio Kast. ¿Ya? Una reunión bien sincera, bien franca. Y él, el primer llamado que nos hacía es a no confiarse. Que la elección no está corrida y que hay que obtener un triunfo holgado. ¿Eso para la presidencia? Exacto. ¿Y sabes por qué es importante un triunfo holgado? Para que contemos con un mandato amplio para lo que hay que hacer. O sea, primera gran tarea de los que están en su casa y se sienten de oposición a este gobierno y quieren un cambio, no relajarse, hay que obtener un triunfo holgado. ¿Para qué? Con todo respeto, mandato amplio es lo que tuvo. Si hubiera sido por eso, Boric habría tenido un mandato amplio y no lo tenía porque no tenía la mayoría parlamentaria. Lo que pasa es que Boric... De hecho, lo critican porque sobreinterpretó el triunfo a segunda vuelta. Bueno, que aquí paso la segunda patita. Nosotros tenemos que constituir, me parece a mí, un gobierno que tenga 3 características. La primera, ya la descubrió José Antonio Kast, que hay que reconocer que hizo una buena interpretación, que es el gobierno de emergencia. ¿Ya? O sea, los chilenos sienten que hay cosas muy graves ocurriendo y que no se les da respuesta eficaz. Gobierno de emergencia. Segundo, un gobierno de unidad. Y por definición, Iván, la unidad se construye sobre mínimos comunes. No sobre luchas de hegemonía, no sobre máximos, que es un poco lo que pasó en la segunda convención. Yo creo que hay una lección aprendida. Es un poco lo que dice Arturo Esquella ayer en una entrevista, y dice... Y no solo él, sino que... Es una locura pensar que vamos a gobernar solo. Y no solo él, a mí me gusta mucho la entrevista hoy día de Martina Raúl, creo que es la tercera. En la tercera. Y la tercera, y aquí el elemento que yo por lo menos quiero incorporar, es el elemento de estabilización. Nosotros tenemos que entender que aquí no se puede aspirar a 4 años, se tiene que aspirar a algo más, que la meta final, lo ha dicho el mismo José Antonio Kast, es entregarle la banda en 4 años más a alguien del sector, que ya habrá tiempo suficiente para disputar cuál de los proyectos políticos es el que prevalece, pero lo importante, Iván, tenemos un Estado deficitario en el combate al delito, ineficaz, por lo tanto hay que modernizarlo, un sistema político trancado y por lo tanto nos vamos a tener que hacer cargo de eso, y tenemos un ecosistema adverso a la inversión, del cual nos vamos a tener que hacer cargo. Habrá algunas cosas que se pueden hacer por decreto, habrá algunas cosas que puede hacer el Ejecutivo, pero muchas de las cosas se tienen que hacer en el Congreso y necesitan la mayoría y tienen un partido como el PDG, que es la bisagra. ¿Van a negociar con el PDG? Nosotros lo que creo que tenemos que hacer es entrar en diálogo con las distintas fuerzas políticas y hablarles de cosas que ya a esta altura son de sentido común. ¿Me va a decir alguien en su casa que alguien se va a oponer a establecer el ingreso al país como un delito si se ha hecho de manera ilegal? ¿O alguien se va a oponer que fortalezcamos las penas respecto a los menores de edad? ¿O alguien se va a oponer? Entonces, pero es una cuestión administrativa que no es tan administrativa, porque políticamente tiene mucho sentido, que es la mesa de la Cámara y las comisiones. ¿No van a hacer un acuerdo de administración? Yo creo que tenemos que conversar con todas las fuerzas que se sienten de oposición a este gobierno. ¿Incluyendo al PDG? A todas las fuerzas que se sienten de oposición a este gobierno. Y en ese cuadro entender que tenemos que construir, insisto, un gobierno que haga frente a la emergencia con la que nos vamos a heredar de este pésimo gobierno, perdóname la insistencia, de unidad y de estabilización, porque de nuevo, si nos ponemos a discutir de los máximos, no vamos a llegar a ninguna parte. Ya, pero si el Partido de la Gente quiere la presidencia de la Cámara,
¿Le parecería un máximo? ¿Le parecería un extremo? Yo creo que son todas cosas que tendremos que ver en su minuto, pero lo importante, y insisto en esto, el foco tiene que ser obtener ahora un triunfo holgado, Iván, y no lo miremos en menos, porque ese triunfo holgado es el que va a permitir, sin Boric manía, porque usted se acordará que parte del problema que tuvimos con el resultado de la elección anterior es que Boric sintió que tenía una especie de mandato enorme que le permitía hacer muchas cosas. Eran los efluvios que estaban socialmente hablando, o sea, andábamos todos viendo el Instagram de Brownie, digamos, del perro. Sí, pues, y efectivamente asumió con Isquia Siches, con Giorgio Jackson, y a poco andar, los chilenos le dijeron que no a su proyecto de reforma Pero cuando nacional. usted dice, mire, en la segunda vuelta tenemos que tener un veredicto mandatorio, es más o menos eso. No, porque yo lo que planteo Sí, es el exactamente... resultado es el resultado. ¿Sabes por qué no, Iván? Veintitantos de la primera Y por vuelta, eso, claro, 76 diputados. y por eso es tan importante 25 entender, por senadores. eso es tan importante sacar lecciones de lo que aquí ha pasado. Si uno hace la vuelta larga, mira la Boric manía, el triunfo del rechazo de manera elocuente. El segundo proceso constitucional, permítame, la elección municipal que permitió una fuerza enorme de Chile Vamos. Si uno mete todo eso en una juguera, uno tiene que entrar a una lógica, y permíteme, de un gobierno de unidad sobre los mínimos comunes. Ese es el mensaje, gobierno de estabilización sobre mínimos comunes. Esa al menos creo yo tiene que ser la fórmula para conducirse. ¿No es Mínimos. exactamente eso para Chile Vamos, hacer más o menos lo que hizo el socialismo democrático con el gobierno de Boric? Yo creo que no, ¿sabes por qué? ¿No es el mismo papel? No, porque el socialismo democrático, tengo la impresión, y no les voy a dar yo lecciones por la prensa, de alguna manera como que se pusieron detrás. Acuérdese usted que para el plebiscito del apruebo y el rechazo, ellos no estaban en el gobierno, asumen después de que gana el rechazo, ahí entra Carolina Toá, entra Álvaro Elizalde, Claro. y tengo la impresión Estaba de... Mario Marcel. Y estaba la teoría de los Sí, era círculos como- concéntricos. Cuando estábamos en la Boric manía, estaba la Sí, teoría de los pues, círculos sí, concéntricos. pero yo creo que la lógica hoy día es distinta. Lo que yo observo en Se Esquella, en juntaron con Arrao, Cast ayer, ¿no? Claro, en la conversación de ayer con José Antonio, lo que veo es que ellos quieren construir un gobierno que de entrada se construya sobre la base de esos mínimos comunes. ¿Y usted lo ve? es una ¿Usted- pega post-elección. ¿Usted ve a Chile Vamos gobernando con José Antonio Cast y con Nacional Libertario Yo lo, y que con Social veo, Cristiano? yo lo que veo es que tenemos una tarea titánica. Es que se lo digo en serio, porque sabéis que ese se toma como a la Ya, chacota. ok, Mire, pero la reconstruir tarea el- titánica, hay que administrarla políticamente. O sea, tenemos que usted ser ve a Chile capaces Vamos de gobernando con contribuir. republicanos. Yo para lo que empezar. veo es que Chile Vamos tiene que cooperar en una tarea titánica, que es devolverle al país la capacidad de responder contra el crimen organizado, modernizar el Estado, reformar los tributos y los impuestos del país para tener un ecosistema favorable a la inversión, y en cuarto lugar, por difícil que sea, y lo digo desde ya, reformar el sistema político. Nosotros tenemos que partir la legislatura 2026 con un proyecto serio de reforma al sistema político, incluso aunque le incomode a algunos dentro de la lógica política actual. Ya, pero eso es el trabajo parlamentario. Desde el punto de vista político, ¿debería haber ministros de Chile Vamos en un gobierno de Cast? Yo creo que todo eso se tiene que ver después de la elección, precisamente para no desviarnos en el foco, que el foco es ganar la elección, ganarla de una manera como yo creo que se está construyendo, con un comando unitario. Yo cuando decía hace algunas semanas que había que constituir un comando unitario, algunos me decían, pero bueno, es que si es una cosa de sentido común, la correlación de fuerza en el Congreso, Iván, da un dato claro, nadie puede gobernar exclusivamente, por lo tanto va a haber que gobernar inclusivamente. Ya, lo que pasa es que en esa y ahí esa va a haber lógica, una tarea interesante. En esa lógica, hay algunos parlamentarios de derecha y algunos partidos de derecha, como Nacional Libertario, que consideran que en algunos casos los principios no se pueden transar y algunos acuerdos transan principios y ellos no van a estar disponibles. Es que yo ahí, Y la bueno, reforma no. de pensiones es el mejor ejemplo, digamos. Yo por lo social libertario no puedo hablar. Yo lo que sí puedo hablar es que los países se gobiernan construyendo mayorías, que no es lo mismo estar en situación de oposición a estar en situación de gobierno, es que es re importante. Mire. No le pido que hable a nombre de Nacional Libertario, obviamente. Lo que le digo es, o sea, lo que le pregunto es, ¿cuál es la dificultad política para administrar los primeros 76 votos Sí. en la Cámara de Diputados? Que todavía no le dan la mayoría. Yo creo que la manera de hacer eso es construyendo mínimos comunes en torno a cosas que ya a estas alturas son como de sentido común. ¿Alguien cree que no hay que modernizar el estatuto administrativo? ¿Que no hay que rebajar el impuesto de primera categoría? Y lo llevo al Congreso. Todas esas cosas requieren votos en el Congreso, entonces hay que construir un espacio que permita esos cambios. Y créame, Iván, suena muy fácil, pero ayer la ANEF nos notificó que va a estar por Janet Jara en segunda vuelta. ¿Qué tiene que tomar posición partidaria la ANEF si la ANEF es una instancia de representación funcionaria? Bueno, lleva como 30 años tomando Está posición, bien, pero a mí me digamos, parece no es una lamentable novedad, digamos. y que les sirva a nuestros electores para que sepan que vamos a enfrentar un gobierno difícil, pero que vamos a tener que construir un mínimo común que nos permita gobernar inclusivamente. Ahora, los señores de la ANEF tienen un punto. Si hay una candidatura que quiere reducir una cierta cantidad relevante, en 6 dígitos, de empleados públicos, yo O sea, digo, ¿usted cree que una demanda sindical? No, lamentablemente ¿No? Es la lamentable cooptación de esos espacios por instancias partidarias de izquierda que confunden la representación sindical con la representación político-partidista. A mí me parece muy lamentable pasarle pero franco. cuando una candidatura dice que vamos a reducir el tamaño del Estado, que vamos a cortar los fondos, que se va a reducir el presupuesto fiscal y que van a reducir la cantidad de empleados, ¿no tienen los empleados Yo derecho creo que no, a porque, decir, yo no quiero que corten mi puesto, Yo lo que he que me escuchado, saquen la silla? yo lo que he escuchado de los empleados que hacen su trabajo día a día
día es que ellos efectivamente quieren un Estado eficiente, porque ese es el Estado que los interpreta. Yo a todos los funcionarios públicos que conozco no están dispuestos a seguir con esta complicidad con mucha gente que está ahí purulando de los cargos sin hacer la pega. Entonces, al revés, yo lo que veo es que los funcionarios públicos que hacen la pega, lo que más quieren es que aquí se incorporen lógicas de eficiencia, de modernización. Es al revés. Lo que pasa es que la NEF tengo algunas dudas de si representa ese tipo de funcionarios. Bueno, habrá que ver. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo después en la negociación. A propósito de la negociación, está la plata metida, se supone, en una partida del Tesoro Público en la ley de presupuesto. Se lo menciono porque la ley de presupuesto termina el lunes en la noche, el lunes En el Senado. hasta quizá a qué hora, en el Senado y vuelve a la Cámara. ¿Cuán importante es esta ley de presupuesto, tomando en consideración que podría cambiar el signo del gobierno y que en la Cámara de Diputados salió muy trasquilada? Muy trasquilada. A ver, bueno, es muy importante, obviamente, para que lo sepa la gente en su casa, la gestión del 2026 va a estar marcada por el presupuesto que estamos negociando hoy día. Habrá más o menos espacio a la flexibilidad. Tú sabes que este gobierno no quiso incorporar la llamada glosa republicana, que es un espacio de libre administración. Obvio que es muy importante. No, y si ustedes están pidiendo 1.500 millones de recorte, no hay cómo meterla. Está bien, pero yo lo que le hemos dicho al gobierno es que tengan responsabilidad fiscal, pero que entiendan que aquí hay que construir un presupuesto que probablemente va a administrar alguien de signo distinto. Y lo que hemos observado, para serle franco, es una impericia, falta de capacidad de hacer bien los cálculos, y esperamos que eso se vaya corrigiendo. Hablé ¿Usted cree que se hablé hace poco con el senador Galilea, y nuestra disposición es construir un presupuesto razonable para el Chile que viene, y queremos ver al gobierno del presidente Boric en la misma sintonía. Ya, por eso, pero ¿es razonable un presupuesto con 1.500 millones de dólares menos? Yo creo que el estado de endeudamiento en el que está el país y la necesidad de hacer eficiencia del gasto nos tiene que poner a discutir a cuánto es el ajuste. Si no es que lo hayamos pedido nosotros, lo pide el Consejo Fiscal Autónomo, que ya a esta altura me imagino será una voz autorizada para todos los actores de la política. Entonces, hacer ajuste fiscal, Iván, hoy día no es una posibilidad, es una necesidad. Y hay que hacerlo en esta tramitación. Y hay que hacerlo en esta tramitación, y yo confío que el gobierno está a la altura de ese desafío. Otro tema, que toca al diputado Cristian Araya, republicano, y toca al senador Matías Walker, de Demócratas, que hay que ver si a dónde lo vamos a poner en la repartición en las gráficas del Senado, digamos. El tema de los vínculos entre la justicia, algunos funcionarios auxiliares de la justicia, como los conservadores, y los parlamentarios. ¿Cómo ves eso? Mire, yo lo veo de la siguiente forma, y este ha sido mis principios siempre. Primero, presunción de inocencia. Segundo, investigación a fondo. Y tercero, transparencia de todo, que me imagino que todos los actores tenemos interés que así se suscite. Entonces, en esa coyuntura hay un asunto legislativo, ¿no?, que tiene que ver con cómo revisamos el sistema de nombramiento y el sistema de funcionamiento, tanto del Poder Judicial como también, obviamente, de los que usted ha llamado los auxiliares de justicia. Bueno, el sistema de nombramiento salió bien trasquilado también. Salió bien trasquilado, y por eso son parte de las pegas que tenemos. ¿Usted entendió eso que pasó? ¿Usted votó a favor de esa ley? Sí, o sea, lo que pasa es que este Consejo de la Magistratura es un camino razonable para poder resolver un tema que nunca va a ser fácil. No, pero en el caso de los notarios. No, lo de los notarios a mí la verdad que no me dejó del todo satisfecho, pero bueno. Así es, pero mira, pero déjame entrar al tema de fondo. Es que perdone, pero sí, claro, cuando son usted los levanta temas, los hombros, digo... Es que Iván, a ver, al final, cuando uno mira las tramitaciones, los proyectos de ley, tiene que ver las correlaciones de fuerzas que hay, tiene que ver los empeños que hace el que gobierna. Muchas de estas cosas implican gasto público, por lo tanto, el que tiene iniciativa en las materias es el gobierno. Ya, pero esto no fue un problema de gasto público. No, esto parece haber sido un problema de iniciativa. Es quien toma las iniciativas. Es que el problema es que la gente piensa, ¿sí?, y tiene razones para pensarlo, que hay demasiados vínculos entre los afectados, los incumbentes, y los que toman la decisión parlamentaria. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Eso ahora, está mal, digamos. Está mal, y bueno, y hay que revisarlo. A ver, te insisto, vuelvo un poquito más atrás. Yo creo que el futuro gobierno va a tener una pega muy difícil, que se ve mucho menos difícil de lo que realmente es, que es hacerse cargo de todos estos nudos institucionales para que Chile retome la senda de la predictibilidad, de la estabilidad, de la gobernabilidad, y una de esas evidentemente esta. Ahora, ¿qué es lo que digo yo siempre? El artículo 76 de la Constitución a los parlamentarios nos impide opinar sobre procesos judiciales pendientes. Yo sé que se hace muy frecuentemente eso. Está perfecto, pero no en este caso lo de Iván, Matías Walker no es un proceso judicial. Él también está, o sea, se enmarca dentro de una investigación judicial. Pero no está formalizado, no imputado, no es sujeto de interés, no es nada. Cristian Araya sí, es sujeto de interés. Dicho eso, Matías Walker es un senador fundamental. Si lo cuentan en su lado, llegan a 25. Si no lo cuentan en su lado, pierden la mayoría en el Senado. Lo tengo claro. O sea, quedan en minoría más. Pero es que sé que, Iván, permíteme, yo sé, entramos al tema Matías pero aquí hay un tema que es re importante. Si alguien cree que la estabilización del país la vamos a lograr mediante el pirquineo de un voto más o un voto menos, créame, eso no hemos entendido nada. Acá el desafío de estabilizar el país va a tener que ver con construir espacios más amplios que eso. Entonces, podemos entrar al tema de Matías en particular, pero tanto en el Senado como en la Cámara es un hecho de la causa que no hay una mayoría nítida.
lo cual te va a obligar a construir diálogo. Y ¿Qué yo es al menos creo... por dónde partimos? Lo Y yo pregunté creo- al PG, y ¿cómo yo- se hace eso? Bueno, con mucho diálogo, con mucha construcción de acuerdos. Yo creo que los mismos que han, de alguna u otra manera, hecho un juicio muy crítico de la capacidad de construir acuerdos, ahora aquellos que tenemos esa capacidad, vamos a tener, por decirlo así, una segunda valoración. Y yo creo, Iván, que el que cree que se puede construir una estabilización del país sobre la base de pirquinear 3-4 votos, yo creo que está profundamente Si esa equivocado. capacidad no se demuestra rápido, no se pone en riesgo la perspectiva de inversión, ¿quién va a querer invertir en un país donde no se llega a acuerdos, donde no hay delivery del Parlamento y donde eventualmente en 4 años más la cosa puede cambiar totalmente? Yo creo que eso es muy importante y por lo mismo, a riesgo de ser majadero, creo que aquí no hay que construirse sobre los máximos, sino que hay que construirse sobre los mínimos comunes. Porque, a ver, seamos sinceros con el país, hoy día Chile tiene una sala de máquinas ineficiente e inoperante. Una sala de máquinas política que no anda, una sala de máquinas económica que no anda, se demora mucho en sacar adelante los proyectos de inversión, tenemos un esquema tributario que no entiende nadie, o sea, después en materia de Estado tenemos un Estado inoperante y después el combate al crimen organizado, está bien, no estamos tan mal quizás como otros países del continente, pero no estamos bien. Entonces yo aliento a todos a que en este gobierno de estabilización seamos capaces de estructurarnos adecuadamente sobre mínimos comunes y no sobre máximos. Y un comentario más, permíteme. El tema del 10 PDG. segundos. El tema del PDG. Lean hoy día la columna de Carlos Peña, que creo que es extraordinaria para entender al PDG. Parte Carlos Peña reconociendo que el señor Quiroga, de la izquierda, tiene un juicio despectivo, porque la izquierda en general tiene un juicio despectivo. Antes eran fachos pobres, hoy día tienen otros comentarios clasistas. Entonces hay que ir al fondo de este mundo que ha sido una consecuencia de la modernización capitalista, que es un mundo meritocrático y que tenemos que ir a buscar con mucha empatía. El diputado de RN, Diego Chalper, reelecto para su tercer periodo recién el domingo pasado. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien. Y lo dejo invitado porque ahora en Canal 13 transmitimos el París Parade. Ah, muy bien. Que es la razón por la que había tanto problema para llegar hasta acá. Correcto, ya, Esta mañana que está cortado todo el eje central de la Media y Providencia. El París Parade en la transmisión del 13, después de esta edición de Mesa Central que transmitimos por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y T13 en vivo. Que tengan un gran resto de domingo. Quédense con el París Parade, que es una linda fiesta para toda la familia. Muchas gracias por estar ahí.